Hechos capítulo 2. El título de esta predicación, para los que tienen su notita, para los que apuntan, para los que no tienen memoria fotográfica, el título es Celebrando la Resurrección. Celebrando la Resurrección. Es el título del día de hoy. Hechos capítulo 2, versículo, vamos a ir al 14, versículo 14, Hechos 2, 14. Hechos 2, 14. Celebrando la resurrección es el título del día de hoy. Y vamos a estar haciendo algunas reflexiones de la resurrección. Reflexiones de la resurrección. Bueno, solamente para contextualizar un poquito lo que está pasando aquí en el libro de Hechos, siempre es importante hacer un contexto de lo que está pasando en este libro, quién escribió el libro, en qué época escribió el libro, porque es importante. Dios lo escribió a cierta época de la historia y tenía un valor muy grande en el momento que él la escribió, como tiene valor ahora, pero necesitamos es saber qué era lo que querían decir en ese momento en el que se escribió cada uno de esos libros de la Biblia. En este caso tenemos el libro de los Hechos. El libro de Hechos lo escribe un hombre que se llamó Lucas. Lucas había escrito un primer tratado. Dice, a un excelentísimo Teófilo. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho varias veces, pero lo que pasaba en ese momento es que Jesús había estado en la tierra. Jesús había tenido 3 años de un ministerio muy efectivo con sus discípulos, mostrando que Él era Dios. Jesús había muerto, Jesús había resucitado, y al resucitar Él les había dado una labor y una tarea de ir a ser discípulos a todas las naciones, y Él había ascendido al cielo. Inmediatamente estos hombres, que son sus apóstoles y los discípulos que estaban ahí al lado, que habían creído en Jesucristo, empiezan a hacer esa labor de predicar el Evangelio. Es más, llegó una persecución a la iglesia que estaba en Jerusalén, y esa persecución hizo que se fueran por muchas partes del Imperio Romano. El cristianismo empezó a crecer. Después encontramos los viajes de Pablo, como Pablo empezó también a hacer una fundación de iglesias por todas las provincias romanas, y el evangelio se empezó a extender y se empezó a multiplicar. Para cuando Lucas está escribiendo Lucas y Hechos, prácticamente estamos parados en el año 60, 61, 62 después de Cristo. Y entonces ya prácticamente han pasado casi 30 años después de que Jesús ascendió al cielo. En 30 años el cristianismo se ha extendido tanto que el cristianismo ha llegado hasta las altas partes del Imperio Romano, a los gobernadores, a las personas excelentes. Cuando Lucas describe a Teófilo en Lucas, él dice, oh excelentísimo Teófilo, porque esa palabra excelentísimo significa una persona que tenía un muy alto cargo. El cristianismo había llegado hasta la casa del César. Pablo, en una de sus cartas despidiéndose, dice, saludar a los de la casa del César, o los de la casa del César os saludan. Y para muchos eso era algo que les llamaba la atención. Para algunos estaban impresionados de cómo Dios había permitido que el evangelio se extendiera. Pero para los que no creían había una dificultad. La dificultad era, ¿cómo fue que esto llegó a pasar tan rápido? Para muchas personas el cristianismo era una secta. Entonces, ¿cómo fue que esta secta se empezó a multiplicar tan rápidamente, creció tan rápido, y ahora la tenemos difundida por todo el Imperio Romano? ¿Cómo fue que eso pasó? Era lo que se preguntaban, y Lucas va a responderles con el libro de Hechos a Teófilo cómo fue que eso pasó. Y por eso es que Lucas narrando Hechos, empieza hablando de cuando Jesús asciende.
de cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos y cómo empieza toda una predicación de la palabra por muchos lugares, hasta que llega el capítulo 28. Él está explicando a Teófilo cómo fue que el cristianismo se extendió, hasta las partes más escondidas del Imperio Romano. Dicen, por ejemplo, algo que me llamó la atención estudiando ahí Mateo esta semana. Decía que Mateo era el apóstol Leví, el apóstol Mateo. Dicen que Mateo seguramente su ministerio fue al norte de África. Todo el norte de África fue impactado por el ministerio de un apóstol. O sea que teníamos el norte de África, teníamos el sur de Europa, el este de Europa, el oeste de Europa, toda esta región de Israel impactada con el Evangelio, y también se tienen registros de apóstoles y personas que fueron hasta el oriente a predicar el Evangelio. El cristianismo se había extendido y este mensaje poderoso de la resurrección de Cristo se había difundido y se había extendido hasta muchos lugares de la tierra. Entonces Lucas le está narrando eso a Teófilo. Entonces, aquí en el capítulo 2, encontramos desde el versículo 14, ustedes tienen un título ahí en su Biblia. Ahí dice, primer discurso ¿de quién? De Pedro. ¿Quién era este hombre Pedro, no? ¿Quién era este hombre Pedro? Lo que va a detallar Lucas acá es que, ¿saben qué Dios utilizó para difundir el Evangelio hasta partes tan lejanas de donde ellos estaban? Dios utilizó a hombres que se pararon con firmeza y que creían en estas verdades, Entonces, el primer hombre que encontramos acá es Pedro. Y entonces, ¿quién es Pedro? ¿Ustedes recuerdan a ese Pedro? ¿Saben quién es Pedro? Pedro es uno de los apóstoles de Jesús. Pedro estuvo 3 años con Jesús y Pedro lo escuchábamos como un hombre que en emoción decía Pedro, Señor, yo no te voy a negar, ¿cierto? Yo no te voy a negar, aunque me sea necesario ¿qué? Ir contigo ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Pedro se emocionó. Y bueno, las emociones, digamos que las emociones no son malas. Dios dejó las emociones, pero cuando nuestra vida se dirige o se toma decisiones por las emociones, ahí es cuando empezamos a ponernos a pensar un poquito. Pero entonces Pedro había dicho, Señor, si fuera por mí, iría contigo hasta la muerte. No te voy a negar. Y Jesús le dice, Pedro, es cierto te digo, que antes de que el gallo cante me vas a negar. ¿Y qué pasó? Efectivamente, ¿no? Llegaron ahí para apresarlos. Él saca con valentía, en ese furor que caracteriza a Pedro, saca una espada y le corta la oreja a un soldado. Jesús lo sana y sale Pedro corriendo. Pedro está escondido, Pedro mira de lejos todo lo que pasa con Jesús. Pedro mira de lejos seguramente la resurrección, la crucifixión. Después las mujeres llegan el primer día de la semana y les dicen, ha resucitado el Señor. Pedro y Juan salen corriendo, van a la tumba y miran si realmente Jesús ha resucitado. Van y le cuentan a los discípulos, Jesús se les aparece. Y este Pedro que había negado a Jesús en un momento, este Pedro que se había escondido por el nombre de Jesús en un momento, ahora lo encontramos acá lleno del Espíritu Santo, parándose enfrente de una multitud de personas y sin temor a nada predicar el Evangelio. Con todo el temor en su corazón, o el temor que él tenía, ya no hay ese hombre temeroso. Lo que hay es un hombre muy confiado y muy fortalecido en un mensaje que él va a predicar acá. ¿Cuál es el mensaje que Pedro va a predicar en este primer discurso ante esa multitud de personas que estaban ahí en esa fiesta que se llama Pentecostés? El discurso de Pedro, el discurso que Pedro va a hablar, va a enfocarse en la resurrección.
El mensaje de la resurrección fue el mensaje que caracterizó a los apóstoles y a los discípulos que siguieron difundiendo el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje de la resurrección. Entonces el primer discurso de Pedro es un mensaje sobre la resurrección. Pedro entiende, el mensaje que nosotros tenemos que predicar es el mensaje de que Cristo vino a este mundo, se hizo hombre, era Dios. Cristo murió en un sepulcro. Al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó y después ascendió al cielo. Entonces vamos a ver este primer discurso de Pedro celebrando la resurrección. Reflexiones de la resurrección. En primer lugar, primera reflexión: la salvación no puede darse sin confiar en la resurrección. La salvación no puede darse sin confiar en la resurrección. Repito una vez más: la salvación no puede darse sin confiar en la resurrección. Vamos a leer del versículo 14 al versículo 21. ¿Listo? Del versículo 14 al versículo 21. Dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y él va a empezar a hablar, y lo primero que va a empezar es que la salvación no puede darse sin confiar en la resurrección. Prácticamente, ¿cómo se salva una persona de una condenación eterna? ¿Cómo se salva una persona de una condenación eterna? Esa persona se salva confiando y creyendo lo que Cristo hizo. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Cristo vino a este mundo como Dios hecho hombre. Cristo vino y mostró que era Dios. Cristo murió en una cruz. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó al tercer día, mostrando la victoria sobre la muerte. Una persona no va a encontrar la salvación si no confía en la resurrección. No va a encontrar salvación si no confía en la resurrección. Aquí termina ese versículo 21 diciendo: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esa palabra invocar es decir con su boca lo que está creyendo en su mente y en su corazón. Y lo que una persona va creyendo en su mente y en su corazón es: Señor, yo soy un pecador, yo merezco la condenación, pero tú viniste, te hiciste hombre, moriste por mí y resucitaste para ser victorioso. ¿Eso fue lo que yo creí? ¿Eso fue lo que usted creyó? ¿Seguro? ¿Eso fue lo que usted creyó y en lo que puso su confianza? Porque sin la resurrección, sin confiar en la resurrección, no hay salvación. La salvación no puede darse sin confiar en la resurrección. La salvación no puede darse sin confiar en la resurrección. Lo primero que nos llama la atención aquí en este primer punto es lo que Pedro les dice a los hermanos, pero a las personas que están ahí. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿qué pasó? Había venido el Espíritu Santo sobre ellos, como era lo que ellos estaban esperando. Dice que se habían puesto sobre ellos lenguas como de fuego, y ellos empezaron a hablar ¿en qué? En lenguas. Ese hablar en lenguas era la palabra para idiomas.
ellos empezaron a hablar de tal forma que varios de los que estaban ahí en diferentes idiomas los estaban escuchando, y la respuesta de ellos era: ¿cómo puede ser que estos hombres que no saben muchos idiomas los escuchamos hablar en diferentes idiomas? Si quieren, miren ahí en el versículo 8, dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí dice específicamente cuáles son las lenguas: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas ¿de qué? De Dios. La conclusión a las que ellos llegaron fue: y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: ¿están llenos de qué? Esa expresión "están llenas de mosto" significa: estos están ebrios, están borrachos, es lo que está pasando aquí. Y por eso es que Pedro empieza su discurso de esta forma. Entonces Pedro, poniéndose en pie, ya Pedro es un hombre lleno del Espíritu Santo, acaba de recibir el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, y poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, lo primero que les dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. En otra versión, oíd mis palabras es quizás la frase que debería venir a nuestra mente, y la disposición que debería venir a nuestra mente cada vez que escuchamos un sermón. Aquí Pedro hizo una predicación, y en otra versión oíd mis palabras significa, o lo traducen como: prestad atención a mis palabras. Prestad atención a mis palabras, porque dice Pedro: lo que yo voy a hablar aquí no es cualquier palabra. No me voy a poner aquí a hablar mis palabras. Lo que yo voy a ponerme aquí a hablar son las palabras y el mensaje que viene ¿de quién? De Dios. Un corazón que está atento a la palabra. Un corazón que cuando lo que les dice Pedro es: miren, tienen que poner su atención, sus ojos, su corazón y su disposición para escuchar las palabras más importantes que escuchará en toda su vida. ¿Cuáles son? Las palabras de Dios. La palabra de Dios. Y en este punto específico, el mensaje va direccionado a una decisión que es la decisión más importante de toda su vida. Creo yo que la segunda decisión más importante de toda su vida es con quién voy a casarme y pasar el resto de mi vida. Esa es la segunda decisión más importante. Pero la primera decisión más importante de toda su vida es en dónde va a pasar su eternidad. Esa es la decisión más importante. Y la pregunta sería aquí para todos los que están presentes: ¿sabe usted en dónde va a pasar su eternidad? Es decir, si muriera hoy, ¿sabe a dónde iría? Si muriera hoy. Una buena pregunta, ¿no? Hay 3 respuestas probables. La primera respuesta es: sí sé. La segunda respuesta es: no sé. Y la tercera: no estoy seguro. ¿Cierto? Solamente hay 3. Sí estoy seguro, no estoy seguro, sí, no o no estoy seguro. ¿Cierto? Sí, no o no estoy seguro. Y aquí entonces Pedro lo primero que les dice es: presten atención, esto es algo valioso. Cada vez que se abre el libro de Dios, Dios va a hablar. Y necesitamos poner un corazón, los oídos, los ojos, atentos a lo que va a hablar la palabra de Dios. Presten atención. Dice, en primer lugar, dice: porque estos, versículo 15, no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis o decís, puesto que es la hora tercera del día. Y ahí vamos, bien. Pedro se para con firmeza
en ese salón en donde hay una multitud grande de personas, porque el resultado, ¿sabe qué? Fue que se convierten en 3.000 personas. O sea que en ese salón hay por lo menos 3.000 personas. Un salón de 3.000 personas, yo pienso, ahí no había amplificación, ahí no había micrófonos. ¿Cómo hizo Pedro para que le escucharan, sí o no? Pero bueno, ahí estaba Pedro. Y dice que Pedro les dice a esas personas en donde hay dos grupos. Unos están escuchando y piensan, esto es algo raro, esto es algo extraño, esto es algo que nunca había pasado. Estos hombres hablan y se escuchan en los diferentes idiomas, están hablando las maravillas de Dios. Listo, el primer grupo, algo raro está pasando acá. Está el segundo grupo. ¿Cuál es el segundo grupo? Estos están borrachos, no sabemos qué está pasando acá. Que sigan parloteando sería de pronto lo que me imagino que ellos estaban diciendo. Hablan palabras, pero debe ser que están borrachos. Lo que Pedro les dice, miren, personas asistentes que están aquí presentes, no pueden estar borrachos. ¿Y por qué no pueden estar borrachos? Porque hasta ahora es la tercera hora del día. Para los judíos ellos cuentan las horas empezando desde las 6 de la mañana. ¿Sí? Desde las 6 de la mañana. Digamos que cuando sale el sol, ¿no? Cuando sale el sol. Y ellos desde las 6 de la mañana cuentan su día. Entonces la hora tercera del día, ¿cuál sería? Las 9 de la mañana. Bueno, están borrachos estos a las 9 de la mañana, estaban diciendo algunos. Bueno, no sé, puede ser que haya alguien que se emborrache todo el tiempo, pero regularmente las personas saben emborracharse ¿a qué hora? Por la tarde, ¿cierto? Por la tarde, por la noche. Eso sí, que se levantan borrachos quizá, o enguayabados quizás. Pero lo que Pedro les está diciendo es muy temprano para que saquen esa conclusión. Más bien déjenme explicarles lo que está pasando acá. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que la hora tercera. Y después les dice, en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta ¿qué? Joel. Y entonces Pedro está aquí haciendo una interpretación de un pasaje que está en el libro de ¿qué? De Joel. En el libro de Joel. Pedro está haciendo aquí una interpretación de un pasaje que está en el libro de Joel. Pedro cita este pasaje como una referencia a lo que él ve como cumplimiento en parte de lo que está pasando de esa profecía que Joel hizo. Aquí está la profecía, prácticamente lo que tenemos acá, desde el versículo 17 hasta el versículo 21, es lo que dice en el libro de Joel. Ustedes lo pueden buscar ahí, está en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el versículo 28 al 32. Joel 2, 28 al 32, es lo que dice acá. Entonces, Pedro está viendo acá, inspirado por el Espíritu Santo, que hay en parte la profecía de Joel se está cumpliendo acá. Entonces, lo que hizo Pedro fue citar la profecía dándole énfasis a dos puntos específicamente. La primera cosa en la cual él se va a enfocar es en esto: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué era lo que había pasado en ese momento? Lo que había pasado en ese momento ahí en Pentecostés es que se había derramado el Espíritu Santo como el cumplimiento de lo que Jesús les había dicho. Entonces él les dice, miren, va a llegar un día, como dijo el profeta Joel, en el que se va a derramar el Espíritu. ¿Por qué? Porque en el entendimiento del judío en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba permanentemente sobre las personas. ¿Qué pasaba con el Espíritu Santo? Como obraba el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, como obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, era que el Espíritu Santo venía sobre una persona específicamente, lo llenaba el Espíritu Santo, hacía la obra que tenía que hacer y después ¿qué pasaba? Se iba el Espíritu Santo. O sea, no era algo permanente en una persona. Ustedes, por ejemplo, pueden pensar en que David fue lleno varias veces del Espíritu Santo y Dios le permitió. Cuando David mató a Goliat, por ejemplo,
Cuando David mató a Goliat, dice que David estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando Sansón también estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos tenían, como judíos, ellos tenían un entendimiento en cuanto al Espíritu Santo. ¿Cuál era el entendimiento en cuanto al Espíritu Santo? El Espíritu Santo venía, estaba sobre una persona, llenaba a una persona y después salía. Pero esto es diferente. Esto es diferente porque en este momento, según la profecía de Joel, un día el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne, y esa expresión lo que da a entender es que iba a estar permanentemente. Cuando Pedro observa lo que acaba de pasar ahí en Pentecostés, inspirado por el Espíritu Santo, lo primero que Pedro recuerda es esa profecía del profeta Joel, que los judíos tenían muy en cuenta porque ellos estaban esperando que viniera el Mesías, y lo primero que les hace notar es esto: hay un derramamiento del Espíritu sobre las personas para quedar permanentemente. ¿Listo? Como judíos lo tienen que entender. Y lo segundo en lo que Pedro se va a enfocar de esta profecía de Joel es: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Pero entonces ahí nos llama la atención algo. Porque el resto de la profecía de Joel que se incluyó en este sermón no necesitaba una explicación tan grande, porque el propósito de Pedro al explicar esta profecía no tenía que ver tanto con los otros acontecimientos. Pedro quería enfocarse en el derramamiento del Espíritu y en el que invoquen el nombre del Señor para salvación. Entonces no tenía que enfocarse directamente en los otros aspectos, como por ejemplo los aspectos que están acá. Dice acá: daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna se convertirá en sangre. Él no quiere detallar eso, aunque él cita toda la profecía de Joel, porque él sabe que eso va a ser cumplido en el final. Eso va a tener un cumplimiento en el final de los tiempos. Él quiere enfocarse en el derramamiento del Espíritu y todo aquel que invocare el nombre del Señor. Entonces, Pedro sabe que esos acontecimientos se van a cumplir en la segunda venida de Cristo, cuando Israel sea reconocida como una nación de nuevo, ese pueblo escogido por Dios, y goce de todas las bendiciones prometidas a este pueblo. Pero entonces aquí nos enfocamos en dos específicamente: el derramamiento del Espíritu y que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es importante que pongamos en nuestra mente lo que está pasando en Joel. Nos vamos a trasladar de Hechos hasta Joel. Y Joel está prácticamente 700 años antes de que pase esto. Joel está escribiendo una profecía en el Antiguo Testamento, y entonces aquí lo que nos habla la profecía de Joel es que Joel está profetizándole al pueblo de Israel que si no se arrepienten de sus pecados y ponen la confianza en Jehová, y ponen la confianza en Dios, en el Salvador, ¿saben qué va a pasar con ese pueblo? Lo que va a pasar es que va a venir un pueblo del norte y los va a destruir. Él tomó, por ejemplo, algo que pasó específicamente en ese momento en la historia de Israel. Ustedes pueden verlo en Joel capítulo 1, y es una plaga de langostas. ¿Alguno ha leído el libro de Joel? ¿Sí? Cuando les nombro el libro de Joel, ¿entienden de lo que estoy hablando? ¿Sí? ¿Entienden de lo que estoy hablando? El libro de Joel está en el Antiguo Testamento y él fue un profeta. ¿Cuántos no sabían que existía un libro de Joel? Bueno, no voy a decir eso. Pero es un profeta del Antiguo Testamento, y en el primer capítulo, cuando uno ve el libro de Joel, hay una plaga de langostas. ¿Y sabe qué es lo que dice la plaga de langostas? Dice que la plaga de langostas vino y arrasó toda la cosecha que había producido, y no había quedado absolutamente nada. Y eso sirvió como ilustración en esa profecía de Joel para decirles: miren, si ustedes como pueblo de Dios no se arrepienten, lo que va a pasar es que Dios va a venir y ¿qué? Va a destruirlos a ustedes como esa langosta destruyó toda la cosecha. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Eso fue exactamente lo que pasó. Lo que pasó fue que el pueblo de Israel no se arrepintió, y Dios vino con un ejército, el ejército asirio, y en el año 700 antes de Cristo, lo que pasó fue que
los asirios tomaron las tribus del norte y se las llevaron cautivas y arrasaron con toda la tierra. La profecía de Joel tiene en este punto las siguientes partes. Déjenme citárselas por acá. En primer lugar, la profecía de Joel dice, dándole Joel esperanza a los israelitas, dice que ellos van a ser castigados, pero miren, hay un Dios que va a tener misericordia para el pueblo, para su pueblo. En segundo lugar, Dios va a restaurar la prosperidad que se perdió. Dios va a restaurarlos a su tierra, los va a bendecir. En tercer lugar, Dios les promete que va a eliminar a sus enemigos. En cuarto lugar, Dios les promete que ellos van a tener paz y prosperidad un día. En cuarto lugar, en Joel 2, 21 al 26, Dios les promete su presencia con el pueblo. El siguiente, en el 27, dice que Dios promete que va a haber una recepción del Espíritu Santo. En el 28 y 29 dice que van a haber señales de la restauración final. Y en el 30 y 31 y 32 dice que va a haber una salvación del remanente de Israel. Y hay dos partes que nos llaman la atención aquí. La primera parte es cuando dice que en la profecía de Joel se promete que va a haber la presencia del Señor antes que venga el derramamiento del Espíritu. Y eso nos lleva otra vez entonces al libro de Hechos. Entonces para el judío, lo que tenía que venir en su mente al Pedro enfocarse en el derramamiento del Espíritu era lo siguiente. Conocemos la profecía de Joel, decían los judíos, conocemos la profecía de Joel. Pero entonces, si la profecía de Joel dice que antes de que venga el derramamiento del Espíritu, tiene que venir el Señor aquí, entonces ¿eso cuándo pasó? Y eso es lo que les va a explicar Pedro acá. La pregunta era, ¿cuándo fue que estuvo presente Jehová entre nosotros? ¿Estuvo presente Jehová entre ellos? ¿Sí o no? ¿Antes del derramamiento del Espíritu? Era lo que acababa de pasar 3 años completamente anteriores. Lo que acaba de pasar 3 años antes era que Dios había venido. Y miren lo interesante de acá, porque en la profecía de Joel dice Jehová, el Señor. Y quien vino fue el Señor, Jesucristo. O sea que lo que está haciendo Pedro es igualar ¿a quién? A Jesús con Dios. Lo que está haciendo Pedro es decirle, ¿sabe qué? Jehová ya vino, el Señor ya vino. Ese término Jehová significa el Señor. El Señor ya vino, les dijo Pedro, y estuvo con nosotros, y es lo que él les va a explicar a continuación. Él estuvo con nosotros. La promesa se está cumpliendo en ese sentido. Para que viniera el derramamiento del Espíritu, tenía que venir primero Dios, y Dios ya vino. ¿Y saben qué hicieron ustedes? Ya vamos a ver qué les dice. Pero él se está enfocando en esto. Hay un derramamiento del Espíritu porque se está cumpliendo la profecía, y lo segundo en lo que se tienen que enfocar es que todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será ¿qué? Salvo. El que crea en ese Señor que ya vino, ese va a ser salvo. Ese va a ser salvo. Entonces el conflicto y lo que Pedro les va a llamar la atención aquí es, tienen que ponerse a pensar, Dios ya vino, murió y resucitó. Ahora lo que tienen que hacer con este mensaje es tomar una decisión. ¿Creer en quién? En el Salvador, que ya vino, que ya murió y que ya resucitó. Entonces, ¿cuándo estaba presente Jehová entre nosotros? Fue lo que se preguntaron estos judíos. Y Pedro les va a decir, ya vino, ya murió y ya resucitó. Entonces ahora esto que pasó acá, en este lugar, dice Pedro, con esta manifestación del Espíritu Santo llenando a las personas, el derramamiento del Espíritu Santo sobre judíos y sobre creyentes gentiles que van a empezar a creer a través de las edades, esto se empieza a cumplir en este momento porque Jesucristo ya vino y ahora tienen que tomar una decisión. Lo que tienen que tomar como decisión es: crean en Él como su Salvador. Crean en Él como su Salvador. Entonces, en primer lugar tenemos el punto: la salvación no puede darse sin confiar
en la resurrección. Solamente algo más para pasar al segundo punto, ahí cuando dice el versículo 21, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice esa palabra, y sucederá que todo aquel que invocare, ese término también se puede traducir cualquiera y sin importar qué persona crea. La persona que crea, cualquiera que esa sea, sin importar la persona que sea, esa será salva. Y eso es interesante porque para los judíos, estábamos estudiando un poquito hace 8 días en la membresía de la iglesia, para los judíos era casi que impensado que alguien aparte de los judíos se pudiera convertir. Entonces aquí está diciendo, cualquiera, sin importar quién sea, para todos. Una pregunta y un razonamiento interesante. Para todo aquel que crea, va a ser la salvación. Para todo aquel que crea está disponible la salvación. Para todas las personas está disponible la salvación. Pero solamente va a ser efectiva para quienes. Para todos aquellos que crean. Para todos aquellos que crean. La única forma como una persona se va a salvar es que creyendo en Jesucristo como su Salvador y pidiéndole que lo salve. Creyendo en que Jesús murió y resucitó de los muertos. Cualquier persona que esa sea, sin importar quién sea, todo aquel que confíe en Jesucristo como su Salvador, ese será salvo. Ese será salvo. Y entonces, tal como el derramamiento del Espíritu demostró que Jesús es Dios, la resurrección confirmó a Jesucristo como el Mesías. Vuelvo a decir esa frase. Tal como el derramamiento del Espíritu demostró que Jesús es Dios, la resurrección confirmó que Él es el Mesías. Entonces, en primer punto, la salvación no puede darse sin confiar en la resurrección. Segundo punto, la muerte como el plan de Dios, porque debía darse la resurrección. La muerte era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque debía darse la resurrección. Vamos a leer versículo 22 al versículo 24. 22 al 24. Dice lo siguiente, versículo 22 al versículo 24. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado, ¿por qué? ¿Qué dice ahí? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de quién. De Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte es el plan de Dios, o era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque debía darse la resurrección. Alguna persona de pronto en algún momento preguntó, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera muerto? Pues que había un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no hubiera habido resurrección. Y la resurrección era parte del plan de Dios. Es más, ustedes se dan cuenta de que la resurrección no fue algo que, la muerte de Jesús no fue algo que se le escapó a Dios de las manos. No fue como que Dios cerró los ojos y dijo, y abrió y dijo, ¿y cómo así? ¿A qué horas? ¿A qué horas lo entregaron? ¿A qué horas lo mataron? No puede. No. Él es Dios. Él estaba gobernando todas las cosas. Y lo que miramos y observamos acá nos llama la atención es lo siguiente. En el versículo 23. Bueno, lo primero que dice es, miren, su pregunta, les voy a contestar la pregunta a ustedes judíos. ¿Cuándo fue que vino Jehová? ¿Cuándo fue que vino el Señor? ¿Cuándo fue que vino Dios? Versículo 22. Varones israelitas, oí estas palabras. ¿Quién? Jesús Nazareno. Ahí está. Dios hecho hombre. Y ya les voy a ir mirando y ya les voy a ir confirmando que Jesús era Dios, les dice Pedro. Entonces dice, en primer lugar, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que ¿quién hizo entre nosotros? Que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Las señales que Jesús hizo mientras su ministerio terrenal eran lo que confirmaban que Jesús era Dios.
que Jesús era Dios. Entonces, ¿quién puede resucitar muertos? Solamente Dios, ¿sí o no? Ayer estaba viendo, les dije que estaba viendo muchas predicaciones de la resurrección anoche, tarde en la noche, y me dio una curiosidad. Salió ahí un pastor nigeriano, que se hizo muy famoso, ¿saben por qué? Por haber resucitado a una persona. Y me lo puse ahí, clic, tic, pastor famoso. Y se ve cómo está en una tumba, en un féretro está el hombre, y el pastor le dice, bueno, ahí no dice las palabras, pero se ve cómo él está haciendo como que resucite, y en un momento lo agarra y lo levanta, y el que estaba en el féretro, en el ataúd, se pone sentadito y empieza a hacer así. Todo un show tremendo, todo un show impresionante. ¿Saben que este pastor es catalogado como el pastor más rico de África? Cuando miré lo que tienen ahí como dato de la fortuna de este pastor, yo decía lo que hablábamos hace 8 días. Con razón muchas personas no quieren saber nada del Evangelio. Es impresionante. La verdad que ayer me daba un poquito de risa cómo el hombre se levantó resucitado, todo el show que estaban haciendo, pero me da un poquito de tristeza, porque hay muchas personas que siguen siendo engañadas. En uno de estos videos que estaba viendo anoche decía que un predicador sano lo invitaron a una conferencia en una iglesia carismática, y él pensó que realmente lo habían invitado para que predicara la verdad acerca del tema de las lenguas. Cuando llevaba como 10 minutos, el que estaba ordenando y organizando toda esta conferencia mandó a que lo sacaran. Y a los 10 minutos llegaron, lo agarró alguien de la espalda y lo fue sacando y lo sacaron. Al final pudo hablar con el hombre que organizaba esta conferencia, y el hombre, este pastor le pregunta al hombre: déjame solamente hacerte una pregunta antes de que me terminen de sacar. Déjame solamente hacerte una pregunta. ¿Tú sabes si mueres hoy a dónde irías? Y este hombre le dijo: no sé a dónde iría. La tristeza de todo esto, que hay muchas personas siendo engañadas, y todas estas malas prácticas de iglesias que no son sanas hacen que las personas endurezcan su corazón, pero lo triste es que ahí no está el Evangelio, no se cree en este mensaje. Aquí Pedro les está diciendo: Jesús es Dios. Jesús confirmó las señales y milagros. Cuando Jesús resucitó a todas estas personas, era porque estaba demostrando su poder. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, era porque estaba demostrando que Él era Dios. Cuando Jesús cada vez les decía lo que iba a pasar y diciéndoles lo que iba a pasar en el futuro, no era porque Él era un mago, era porque Él era Dios que conoce todas las cosas por siempre. Jesús es ese Dios que había venido y que vino antes de que se derramara este espíritu sobre las carnes, que era lo que estaba pasando en ese momento. Y ahora lo que nos llama la atención: la muerte era el plan de Dios porque debía darse la resurrección. En el versículo 23, a este Jesús, entregado, ¿por qué? Por el determinado consejo, y ahí lo lógico sería que dijera: ¿por el determinado consejo de quién? De los judíos, de los romanos que lo mataron, pero dice: por el determinado consejo y anticipado conocimiento de quién? De Dios. Plan predeterminado. En esta versión dice: entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. O sea que la muerte y la resurrección de Cristo era ¿qué? Era un plan diseñado ¿por quién? Por Dios mismo. Era un plan diseñado por Dios mismo. Si ustedes pueden anotar ahí, en Isaías capítulo
53, en Isaías capítulo 53, ustedes pueden leer Isaías capítulo 53 y mirar la parte en la que nos dice que Jehová quiso que. ¿Recuerdan? Algunos de ustedes han leído todo el capítulo 53 en el momento de la cena. Y en el momento de la cena tienen que detallar cuando dicen en Isaías 53, hablando de Jesús, que Jesús tiene que morir, Jesús tiene que resucitar también. Él dice, Jehová quiso que. ¿No se acuerdan? No van a buscar en la casa de tarea. Jehová quiso quebrantarlo. ¿Jehová quiso qué? Quebrantarlo. O sea, el plan de Dios, y eso fue 700 años antes profetizado por otro profeta que era Isaías. Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién? A Jesús. No sé si ahí les pone un poquito de conflicto en su mente, ¿no? ¿Jesús es Dios o no? Sí, es Dios. ¿Quién quiso quebrantarlo? Dios. ¿Pero no él mismo es Dios? Sí. Ahí está el problema en nuestra mente, ¿no? Bueno, Jesús es Dios, sí. Lo que nos dice la Biblia es que Dios existe en tres personas. ¿Cuáles son las tres personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es algo que bíblicamente está. Hay muchas sectas que no creen eso y eso les pone un problema muy grande, porque si no confían en que Jesús es Dios no pueden ser salvos. Pero si no confían en que el Padre es Dios no pueden ser salvos. Y si no confían en que el Espíritu Santo es Dios no pueden ser salvos. Entonces, tenemos acá el conflicto en nuestra mente. Jesús es Dios. Ese plan era de Dios desde el principio. Y quien está aquí, aunque no lo entendamos completamente, confiamos porque eso es lo que nos dice la palabra, pero lo que nos está diciendo aquí es este plan de la muerte, la sepultura y la resurrección era algo que estaba planeado por Dios desde antes de los tiempos de los siglos. Por eso en segundo punto tenemos la muerte era el plan de Dios porque debía darse la resurrección. Es decir, ¿Jesús tenía que morir? Sí. Y murió en el momento que él tenía determinado morir. Ustedes recuerdan en el libro de Juan, ¿cuántas veces dice, y lo querían prender, y lo querían matar? ¿Y qué dice? Y Jesús se les escapa entre las manos, pasa por en medio de ellos, porque aún no había llegado su hora. Y cuando llegó la hora, Él despertó a sus discípulos que estaban muertos de sueño. Espero que no sea algo que les pasa a algunos de ustedes hoy acá. Despertó a sus discípulos que estaban muertos de sueño y les dijo, ¿qué les dijo? Vengan, levántense, ¿llegó qué? La hora, ha llegado la hora. ¿Por qué? Porque era su plan. ¿Ya se despertaron? ¿Sí? ¿Se despertaron? Porque ya llegó su ¿qué? Porque Dios tiene todas las cosas planeadas. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y aquí por eso es que esta expresión nos dice, entregado por el plan predeterminado, o en la versión Reina Valera dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero ahora lo que hace también es, esto era el plan de Dios, pero ¿sabe qué? Miren, versículo 23. Por el determinado consejo de Dios, prendisteis y ¿qué hiciste? Matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Si era el plan de Dios, pero ustedes tienen un problema, les dice ahí a los judíos. ¿Ustedes qué hicieron? Lo arrestaron y lo mataron. Y hicieron eso con el Mesías. Hicieron eso con Dios hecho hombre. ¿Tenían que preocuparse? Preocúpense. Y preocúpense harto. Los voy a invitar a hacer una decisión. Siguiente punto. Punto 3. Perdón. Algo más para detallar ahí en el 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de ¿qué? De la muerte. Y dice ahí, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, ¿Jesucristo se podía quedar en esa tumba? Mire, ¿sabe qué dice la palabra ahí? Era imposible.
imposible. ¿Qué significa la palabra imposible? Que no había la más remota posibilidad de que Jesús se quedara en esa tumba. El plan decía muerte y el plan decía resurrección. No había forma de que Jesús se quedara muerto. ¿Cómo el autor de la vida iba a quedarse muerto? La película famosa dice: Dios no está ¿qué? Muerto, ¿cierto? La palabra de Dios dice: Dios no está muerto, no puede retener la muerte a Jesús. Tercer punto, la resurrección, un acontecimiento planeado desde muchos años antes. Entonces vamos a ver, solamente detallamos esto que quiere Pedro resaltar. Vamos a leer del versículo 23 y vamos a ir hasta el versículo 29, 23 al 29. Dice, vamos a ver desde el 25, dice: porque David dice de él, de Jesús, de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Hades. Y la segunda parte dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, ¿David resucitó? ¿Sí o no? No, ahí está la tumba, la podemos ver, la podemos ir a visitar. Pero, versículo 30, siendo profeta, 1000 años antes de que Jesús viniera, siendo profeta y sabiendo con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en el cual a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, profetizándolo, habló de ¿qué? De la resurrección ¿de quién? O sea, este salmo que está aquí, que es el Salmo 16, 1000 años antes de que pasara esto, estaba David hablando de que Cristo, el Mesías, Dios hecho hombre, tenía que ¿qué? Que resucitar. Versículo 31. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ni su carne vio corrupción. Entonces ahí está. David también profetizó, por eso este tercer punto es la resurrección, un acontecimiento planeado desde el principio. Una frase que nos llama la atención ahí en el versículo 27, en esta versión dice: pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí cuando habla la palabra Hades, está hablando del lugar de la sepultura, del lugar donde se entierran a los muertos, que para nosotros se llama cementerio. O sea, la tumba de Jesús fue su cementerio. Ese huerto de Getsemaní era donde había varias tumbas en el cementerio, y entonces en ese lugar, en ese jardín, Jesucristo no podía ser retenido por la muerte. Él tenía que resucitar. Y entonces dice aquí, él tenía que resucitar. Era imposible que Jesús fuese retenido por esta muerte. Era imposible que Jesús fuese retenido por la muerte. Dice ahí: miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió la corrupción. Solamente para detallar algo un poquito aquí, no dejarás mi alma en la tumba. Un comentario que encontré aquí dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y dice, aunque la primera parte del versículo de esta profecía de David se está refiriendo a él mismo, en la segunda parte está profetizando acerca del Mesías. Cuando dice no permitirás que tu santo vea corrupción, está profetizando acerca del Mesías y de su resurrección. David estaba completamente convencido, y su confianza estaba en que la tumba no marcaría el fin de su comunión con Dios.
aunque David está hablando aquí de Jesús que iba a resucitar, él también está hablando en todo este pasaje de que él tenía la confianza de que él mismo también iba a resucitar. David tenía esa confianza. Jesús resucita, el Mesías va a resucitar, pero yo también un día voy a resucitar y a estar con él. Otra frase: aún en la tumba Dios no abandona a sus hijos, sino que les da la seguridad de la resurrección. En la tumba nuestro Dios no nos abandona, Él nos da la seguridad de que hay una resurrección. Es interesante porque cuando hay un sepelio o un entierro de un creyente, las cosas son muy diferentes. Porque aunque uno está triste porque se fue una persona, uno está convencido ¿de qué? De que esa persona está en el cielo con el Señor. Aún en la tumba, Dios no abandona a sus hijos. Y no solamente David, sino, déjenme leerles esto rápidamente. Los escritores del Antiguo Testamento saben que nadie puede escapar del poder de la muerte, que todos descenderán a la tumba en algún momento en el tiempo señalado por Dios. Pero también saben que Dios tiene el poder sobre la muerte y que en la presencia de Dios ellos tienen vida eterna. Miren cómo lo dice. Por ejemplo, de acuerdo con esto, Job confiadamente afirma que aunque la muerte destruya su piel en la tumba, él verá a Dios en su carne. Si quieren anotar ahí, Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Job 19, 25 al 27. Otro. En el Salmo 11, Salmo 16 y Salmo 17, pleno de esperanza, David afirma que él verá el rostro de Dios y que tiene acceso a él después de la muerte. Él afirma eso. O sea, David tiene su esperanza en que después de la muerte va a estar en el trono de Dios. Y ahí otra persona, un sacerdote que compuso muchos himnos, Asaf, dice: Asaf confiesa que él siempre está con Dios, quien le llevará a su gloria, aun cuando su ser físico le falle, porque este ser físico va a fallar y va a morir. Dios es su porción para siempre. Ahí está eso en el Salmo 73, 23 al 26. Salmo 73, 23 al 26. Y qué linda esa frase. ¿Este cuerpo va a fallar? ¿A cuántos ya les falla el cuerpo? Y levanta la mano y dice: ¡ay! Ya me falló, ya no lo puedo ni levantar, ¿cierto? Y ese Salmo 73, Asaf dice que así su ser físico falle, es su porción. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. Otra vez vuelvo y pienso en aquellos que ya se adelantaron y que están con el Señor. Fíjense, se me están pasando tantas personas por la cabeza que eran creyentes en Cristo Jesús y que dicen: sí, mi cuerpo falló, pero mi porción es Jehová para. Sí, ya estamos allá. ¿Están allá? Con el Señor. Están allá con el Señor. La resurrección fue un acontecimiento que estaba planeado muchos años antes, profetizado muchos años antes. David en este salmo lo que hizo fue decir: el Mesías va a morir, pero el Mesías va a resucitar. El Mesías va a resucitar. Penúltimo punto dice: la resurrección fue evidente para una cantidad grande de personas que lo confirmaron como Señor y Dios. La resurrección fue evidente. Ahí vamos terminando el pasaje. Dice en el versículo 32 al 35, la resurrección fue evidente para una cantidad grande de personas. 32 al 35. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahí está. Jesús vino, y ahora como Jesús vino, ahora sí se derramó el Espíritu Santo. 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está confirmando que Jesús es Dios. Pero él dice: ¿saben qué? No fue que Jesús resucitó y lo escuchamos por una noticia y nunca se confirmó, no.
Jesús resucitó y nosotros lo vimos. En el libro de 1 Corintios dice que Jesús se le apareció a más de 500 personas a la vez, que se le apareció a los apóstoles, que Jesús se le apareció a sus hermanos de carne, Jesús se le apareció a una cantidad grande de personas. Es más, cuando nosotros rastreamos a Jacobo, o sea, el Santiago que escribió el libro de Santiago, ese Santiago era medio hermano de Jesús. Y lo que dice es que los hermanos de Jesús, lo que nos narran los evangelios es que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Pero después de que Jesús se aparece a Jacobo, que es el medio hermano de Jesús, Jacobo tiene una transformación, porque Jacobo ahora cree en Jesucristo como su Salvador, y ese Jacobo, medio hermano de Jesús, se convierte en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Entonces nosotros vemos cómo Jesús se le aparece a una cantidad grande de personas, y la resurrección fue evidente para esta cantidad grande de personas. Y el último punto, que es, creo yo, la parte crucial del mensaje, es la respuesta al mensaje de la resurrección. Vamos a ver, este último punto ya están varios cansados, ya el cuerpo les falla. Muévase un poquito porque este último punto es importante. Sacuda los hombros, sacuda al que tiene al lado y dígale: no te duermas. Y si ya se durmió, despiértate. El último punto dice, del versículo 36 al 40, a poner del 36 al 40. La respuesta al mensaje de la resurrección, y es una respuesta que quizás muchos de ustedes, obvio, todos nosotros tenemos que hacer. Dice el 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y ¿qué? Y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahí solamente nos llama la atención en el versículo 36. En esta versión dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que se derrama el Espíritu, porque Jehová, el Señor, ya vino. Y en segundo lugar, la que nos llama la atención es: al oír esto se compungieron. Dice ahí la palabra: se compungieron de corazón. La respuesta de su corazón, se afligieron de corazón. Esta expresión, se afligieron, sugiere que sus corazones fueron tocados por el sentido de culpa, de manera que se sienten terriblemente perturbados, terriblemente afligidos, terriblemente preocupados, y tienen que tomar una decisión. Para algunos de pronto este mensaje de la resurrección fue: bueno, muy lindo, chao, hasta luego, gracias por las palabras. Pero para otros fue, se perturbaron, se preocuparon, se entristecieron y dijeron: nosotros tenemos que tomar hoy una decisión. Hoy una decisión. ¿Qué van a hacer? ¿Qué haremos? ¿Y saben qué hicieron ellos? Creyeron, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000 personas respondieron al mensaje de salvación.
3.000 personas dijeron, Señor, sálvame. 3.000 personas dijeron, creemos que tú resucitaste y que tú eras Dios. 3.000 personas se compungieron de corazón. Y quizás hoy es el día en el que usted pueda ver que Jesús vino, que Jesús es Dios, que Jesús resucitó. Y el día en el que usted pueda decir, Señor, sálvame. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste. Se compungieron de corazón. Ahora estos se acercan convertidos y convencidos de que Jesús es su Salvador, y estos salen por el mundo a predicar el mensaje de la resurrección, celebrando la resurrección. Padre, gracias por este tiempo que nos permites. Gracias por tu palabra, gracias por este pasaje que es tan claro en mostrarnos tantas cosas. Este libro que es tan verdadero, este libro que cumple todo lo que dice, porque es tu palabra. Señor, hoy rogamos por nuestra vida. Nuestra vida no puede ser la misma después de creer el mensaje de la resurrección. Nuestra vida tiene que desafiarse a hablarle a otros de la resurrección. Nuestra vida tiene que ser un mensaje de la resurrección de Cristo, del poder de Cristo sobre la muerte, el poder de Cristo sobre el pecado. Nosotros te pedimos, Señor, hoy que tú obres de tal manera en nuestros corazones que no podamos callar, que podamos vivir de esa forma, que podamos vivir para ti, que podamos vivir, Señor, realmente convencidos de esto y tomando acciones para que esto sea una realidad en nuestra vida. ¿Cómo podemos llegar a otros, alcanzarlos, porque necesitan escuchar el mensaje de la resurrección? Y para aquellos de pronto que están aquí, que todavía no han puesto su confianza en el Salvador, que no te han pedido que los salves, hoy, Señor, te pedimos que hagas una obra de convencerlos de pecado, justicia y juicio, y que ellos tomen una decisión por Cristo y digan, Señor, sálvame. Yo creo en ti como mi Salvador, yo creo en ti como aquel que vino y murió y resucitó. Yo creo que tú puedes darme una vida eterna, que tú puedes resucitarme, que tú puedes pasar mi condición de muerte espiritual a vida eterna. Padre, yo te pido que hoy hayan corazones dispuestos para decirte a ti, Señor, sálvame, y que desde el día de hoy esas personas puedan tener la convicción y la seguridad de que son salvos en Cristo Jesús. Padre, oramos pidiéndote, rogándote, que hoy que se está predicando este mensaje en muchas partes del mundo, tú obres salvación. Que ahora, Señor, también que vamos a intentar hacer un impacto en la vida de personas, nos permitas, Señor, con mucha confianza, con mucha alegría y sin temor, poder decirles, les amamos, oramos por ustedes, y aquí está el mensaje más importante que una persona puede escuchar. Padre, gracias por salvarnos, gracias por darnos una esperanza de vida eterna. A ti la gloria damos en el nombre de Jesús. Amén.